nosotros trabajamos la grafología racional, que se debe a un genio español llamado don Vicente Lledó Parrés. Tenemos que estar orgullosos porque va más allá de la grafología tradicional y, como veremos después, hay una serie de trazos, 12 trazos que ejecutamos al escribir y que tienen que ver con funciones neurofisiológicas tan importantes como la atención, la tenacidad, la motivación, luego lo iremos viendo. Entonces, los niños con problemas de aprendizaje, que es mi campo, donde me gusta trabajar la grafología racional, pues con esa reeducación escritural de su gesto diario con los deberes, les vamos equilibrando y activando las funciones que tengan deficitarias. Ah, fíjate, qué cosa. Por lo tanto, intuyo que lo primero es un análisis de cómo te llega el niño cuando aparece con sus papás y le dices tú, venga, ponte a escribir. Y luego a partir de ahí ya empiezas a trabajar con una serie de pautas que le vas dando al niño a la hora de escribir. ¿Esa es la idea? Claro, nosotros cambiamos desde el posicionamiento de los dedos, que los niños que tienen TDAH o los niños con dislexia, con problemas de aprendizaje, aprietan mucho el instrumento de escritura porque hay una tensión, hay un miedo a que las cosas salgan mal, y entonces ese gesto, ese microgesto de apretar, influye sobre un refuerzo constante de ese estrés, y entonces aprenden mucho más difícil. Cuando le reeducas la postura, la posición, la tranquilidad en los dedos y el gesto de los 12 trazos, le enseñas cómo tienes que hacer cada uno de esos 12 trazos, se convierte el boli en el mejor aliado del niño. Fíjate, porque le va guiando también un poquitín, ¿no? Vamos a ver precisamente esos trazos, vamos a ver una especie de esquema que lo tienen ahí en pantalla, lo hemos dividido en 4 para que se pueda ver mejor, que nos va diciendo, ¿no, Ramón? Un poquito las líneas fundamentales de la grafoterapia. Claro, don Vicente Lledó Parrés desarrolla, es un genio que observa que en lugar de analizar las letras en su conjunto, nosotros lo que vemos con la lupa, con el microscopio, son los trazos que combinamos al escribir. Solo hay 12 movimientos posibles en cualquier idioma, aunque escribamos en chino. Y esos 12 movimientos equivalen a 12 funciones neurofisiológicas tan importantes como vemos ahí la atención, la motivación o interés. Ahí tenemos las primeras, ¿no? Claro, ahí vemos cómo subimos una L, a la izquierda vemos o una E. Ese trazo es la atención. Ahí vemos cómo se avanza, cómo se va liberando las emociones. Si vamos a los bajas, por ejemplo, veríamos la comprensión, la memoria. Aquí estamos con los regresas, cómo introducimos la energía, por ejemplo, la creatividad. Ahí vemos la flexibilidad, vemos la autoestima. La autoestima, con los regresas en el trazado de la y ahí línea. vemos los bajas, cuando bajamos una J, una G, pues vemos la defensa, la seguridad de la persona en ese momento. Luego también tenemos el control, el orden en el baja centrado de la P, de la Q, de la N, o la comprensión y la memoria en el baja avanzando de las Es, de las Ls y de la mayoría de las letras, porque los occidentales tenemos la suerte que abusamos mucho del trazo de baja avanzando, entonces para los niños mejorar de su comprensión y su memoria es muy fácil, porque ejecutando ese trazo, como se ve ahí, presionado y más lento en la bajada que en la subida, conseguimos que activen muchas más conexiones neuronales. Ajá, muy bien, pues eso es el esquema básico. Vamos a seguir viendo bueno, pues diferentes fotografías de letras, enseguida nos las ponen los compañeros, que nos ayudan a comprender un poquito mejor. Ahí lo tenemos en pantalla. Sí. Bueno, pues observamos cómo los trazados influyen, ¿no? Sí, observamos cómo el trazo de la atención, el TDAH, los niños con problemas de atención, lo que hacen en el trazo de subida, en lugar de hacerlo fino, como aparece ahí, lo hacen más gruesito, presionan mucho. Y luego también lo hacen más lento y menos curvo. Por ejemplo, nosotros, por muy rápido o lento que escribamos, nosotros vamos haciendo un ritmo. Si yo escribo así, estoy ejecutando el trazo de subida algo más rápido que el de bajada. Pero si hago lo contrario y doy latigazos de bajada, lo que provoco es que mi atención, que es la subida, y mi comprensión y memoria, que es la bajada, estén cambiadas las energías. Es decir, me estreso por atender al profesor, tengo una dispersión atencional que me obliga a gastar mucha energía atendiendo, cuando debería ser algo muy relajante, y sin embargo después, cuando necesito esa energía para comprender, para memorizar, no la tengo. Entonces lo que hacemos es equilibrar ese ritmo escritural y darles a los niños fino, curvo y rápido la subida, y lento, presionado
y más recto la bajada. Ah, muy bien. Y todo esto se tiene que ir haciendo, seguimos avanzando en esas fotografías, todo esto se tiene que ir haciendo con textos que ayudan a los niños de alguna manera, o son textos neutros, o pueden ser incluso los deberes del colegio. Sí, combinamos. Hay unos ejercicios específicos para mejorar las posturas, porque observar cómo niños diagnosticados de TDAH o de problemas de atención o de dislexia en muchas ocasiones colocan mal los dedos, a lo mejor en vez de colocar el dedo del índice, que es el que debe de estar arriba, que está conectado con nuestra parte más intelectiva, la parte prefrontal del cerebro, no, meten el dedo pulgar o meten el dedo corazón a dirigir, es decir, es como si necesitaran poner mucha más voluntad, esforzarse mucho, cuando realmente escribir necesita mucha menos energía, es una danza entre los dedos. Por tanto, hay que cambiar esa postura de los niños. Y a partir de cambiar esa postura, se puede inclinar mejor la hoja, no colocar la hoja realmente excesivamente inclinada, y comenzar a hacer los trazos que comentábamos antes. Estábamos viendo entonces cómo cogemos el boli, por ejemplo, cómo colocamos el codo en nuestro cuerpo, todo eso influye a la hora de nuestra escritura, y vamos a ver ejemplos de niños que son pacientes, en este caso de Ramón, con los que él trabaja en terapia y que escriben así. Ahí que estamos viendo, aparte de escritura de niño. Sí, la escritura de arriba, observamos que el trazo de la atención, de la prevención, no aparece en muchas letras. Esa persona baja directamente para hacer las L's, las B's, entonces se entiende perfectamente la letra, pero está despistada, es decir, no tiene trazos de atención porque directamente baja. Entonces a esa persona hay que activarle la atención obligándole a hacer la L desde la subida. Vale, no está donde está, digamos. La segunda persona utiliza el trazo de la atención en exceso, está demasiado preventiva, entonces tiene preocupaciones y da vueltas en las letras. Entonces la tercera y la cuarta escritura, ya vemos el trazo excesivamente presionado. Miramos abajo, por ejemplo, qué trazo de subida más presionado tiene, más recto, termina en punta en vez de terminar en curvo, termina en pico, es decir, la persona está teniendo una tensión tremenda cuando va a hacer la función de atender, y entonces es una persona que en el colegio va a tener una dispersión mientras no solucionemos ese gesto y lo equilibremos, claro. Igual que nos da la pista entonces la escritura para detectar qué déficit puede tener ese niño, en este caso de atención, de concentración, lo que sea, también a través de la escritura podemos ir corrigiendo ese defecto, ¿no? Y supongo que tú te enfocarás sobre todo en las edades más jóvenes, porque ahí sí que hay mucho margen de mejora, ¿no? A lo mejor los adultos ya tenemos un vicio que difícil. Claro, no, y sobre todo que, claro, yo tengo compañeros que les trabajan el tema de los adultos, porque la persona que tiene un problema, oye, pues está dispuesta a hacer grafoterapia todos los días. Pero a mi campo me encantan los niños, los adolescentes, o incluso los opositores, la gente que escribe a diario, porque la terapia la tienen asegurada, ellos tienen que escribir, que más les da de una manera que de otra. Claro. Entonces les enseñas. Es verdad que algún niño te puede rechazar la terapia, puede decir, a veces hay conflictos con papá o mamá y entonces lo pagan conmigo, es decir, no hago lo que me pide Ramón porque mi tema es resolverlo de casa, pero tengo también en ese sentido un grupo de terapeutas en mi centro para que atiendan el tema de los padres. Los padres niños, a veces ahí no hay una conexión adecuada. Ya, eso pasa mucho, ¿no? Por eso, sea el especialista o el terapeuta u otro, lo interesante es siempre buscar, bueno, pues apoyos exteriores. Estaba pensando yo, con la de gente que utiliza ahora el móvil, el ordenador, el iPad, la tablet, ya esto de escribir, bromeábamos antes Maribel, Luis y yo diciendo, a mí ya se me olvidaba lo de escribir, ya si no es por mail yo ya no escribo. Sí, no sé qué será peor o mejor, ¿no? Que estemos dejando de escribir. Lo digo por una cosa. Cuando nos enseñan a escribir, claro, el profesor nos adivino. Entonces, hasta que no vayamos recuperando esta ciencia tan potente que dura hace miles de años, que la escritura modificó la prehistoria. En el momento que aparece la agricultura y la escritura unidas, una cabeza de vaca es una A mayúscula, es decir, somos hijos de la escritura, el ser humano necesita unas conexiones neuronales de tal complejidad para hacer ese microgesto, que hasta ese momento no había hecho el ser humano ningún microgesto tan poderoso. Eso hace que la prehistoria termine, que el ser humano empiece a ser muy inteligente, y a partir de ahí los secretos de la escritura se van perdiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces no interesa que sepamos lo que hay detrás de la escritura. Entonces reforzamos constantemente con nuestra escritura
los problemas de aprendizaje. Ramón, pues te iba a pedir que viéramos juntos una fotografía antes de despedirte. De momento no me funciona el monitor, así que lo vamos a intentar solucionar. Y si tenemos la oportunidad, pues te invito, tú que estás acostumbrado a analizar, a mirar con detalle las cosas, a que mires con nosotros la pantalla del televisor. Bueno, de momento no podemos hacerlo, Ramón, así que te despido, que además tienes trabajo, estás analizando duramente la escritura de Luis y de Maribel, y luego nos vas a contar cosas de su conducta que yo creo que van a ser sorprendentes o no, quién sabe, porque ellos yo creo que también son de esta gente muy, muy transparente. Ramón, nos quedamos con ganas de escucharlo, luego te vemos otra vez. Gracias, Pedro. Nos volvemos.